Vamos a abrir la Biblia. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Quiero que abra su Biblia usted ahí. Es muy fascinante saber que estamos en una generación que le está tocando vivir eventos proféticos muy significativos. Usted y yo estamos viviendo momentos proféticos. Lo que pasa es que a veces al no tener la noticia y al no tener quizás revelación, muchas veces en el 90% del pueblo en el mundo entero, quizás, hermano, no tiene la noticia. Es alentador porque, para aquellos que conocemos la palabra un poco, porque sabemos concretamente por la palabra profética de que ya está profetizado también de que el 90% de la iglesia se queda. Digo el 90% por lo que dice Apocalipsis 7, del versículo 9 al 14, que allí se ve una gran multitud vestida de blanco que viene saliendo de la gran tribulación. Una multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, dice la Biblia. Y registra de que ellos vienen de ahí. Eso implica que hoy podemos decir que un 90%, porque 10 digo yo porque es número completo, ¿no? Y por eso me atrevo a decirlo de esa manera. Pero es un porcentaje muy elevado de que esté interesado en las cosas que están sucediendo frente a nuestros propios ojos. Por lo tanto, eso nos invita a reflexionar desde una perspectiva bíblica y su cumplimiento. O sea, debemos de reaccionar, porque el Señor está manifestándose. Eso sí, por ahora solo es cuestión de tiempo y esperar cuál es la otra pieza que moverá Dios en su rompecabezas profético. Por eso hoy le quiero hablar de lo profético del tercer templo judío. Que eso es tremendo porque es una señal para la iglesia, hermano, que está anhelando irse con el Señor. Eso sí, por ahora solo es cuestión de tiempo. Lo tremendo es que el tercer templo es una pieza fundamental que nos confirma lo cerca que estamos para el arrebatamiento de la iglesia, porque es algo inaudito realmente para la mente. En otras palabras, podemos decir que el tercer templo es la segundera del reloj de Dios, que es Israel. Voy a poner este ejemplo porque es un ejemplo que podríamos verlo bien para entender. Israel sabemos que es el reloj, ¿no? Y un reloj tiene la principal, ¿verdad? La que marca las horas, los minutos y los segundos. Y todo eso ha venido, hermano, ahora funcionando. Es decir, la segundera es la restauración del templo. El templo es el que marca los segundos en el reloj de Dios. Y eso es lo maravilloso. O sea, aunque se marque la hora y los minutos de la aguja de los segundos, o sea que desde la aguja, o sea, se necesita la exactitud que da la aguja de los segundos. Usted nota que cuando usted tiene un reloj, la exactitud exacta la va a dar los segundos. Es decir, no sabemos en qué segundo va a cambiar el reloj. ¿Por qué? Porque no tiene segundera, no tiene templo. Entonces, cuando ya veamos ese movimiento que ya está y que yo le voy a decir un montón de cosas aquí, hermano, voy a ir un poco rápido porque tengo un montón de cosas y no quiero que hacerlo en dos partes, no quiero que quede metido ahí en toda la dimensión de la palabra, o sea, en toda la dimensión de la palabra. Quisiera que usted lo viera también conmigo. O también, ¿verdad? Arrebatan el templo de Dios, que es nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque no puede haber dos templos.
donde more Dios. O sea, podemos ponerlo de esa manera también. Eso sí, el Señor dijo que habría de haber templo y que ahí se sentaría el anticristo presentándose como si fuera Dios. Quiere decir que eso es eminente. Se tiene que, hermano, poner un templo en Israel. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 dice así: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿Oyó? El templo entonces es clave para que se complete el rompecabezas profético de Dios. Y eso es lo que hoy está en movimiento. Ahora, ¿por qué se hace énfasis en el templo como señal profética? Porque Jesús, hermano, se interesó en el templo. Vamos poniendo base para que vea usted cómo es esto. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18, se lo leo yo, o léalo ahí en la pantalla, dice así. Llegaron, vamos a ver, Marcos, 11:15, 11:15. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y esta es clave. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirado de su enseñanza. ¿Vio? ¿Qué estaría enseñando el Señor ahí? Porque eso no lo dice todo en toda la totalidad, pero algo tremendo tuvo que haber estado enseñando en el templo. Lo impresionante es que este templo lo había construido Herodes. Entonces esto quiere decir que Jesús reconocía este templo como la casa de Dios, porque aquí dice: mi casa, casa de oración es. Eso es lo curioso. Ahora, después de Pentecostés, nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo, o sea, templo de Dios. Claro, no podían haber dos templos. Entonces Dios en el año 70 permitió que destruyeran el templo a través de Tito. Lo curioso es que Dios dejó pasar, y esto es lo que me llama la atención, dejó pasar como 35 años de Pentecostés al año 70. ¿Oyó eso? 35 años. Esto quiere decir que hubieron algunos años, hubieron dos templos. Y esto es lo tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque puede pasar que el tercer templo judío se construya frente a nuestros ojos mientras estamos aquí. Y eso está muy cerca. Por eso, si el templo es construido, sabremos que estamos a punto de irnos completamente, hermano. Que nos vamos pronto. Porque no quedaría muchos años. Porque aquí está en la palabra. O también nos levantan antes de que se construya el templo. ¿Por qué? Porque ahí se va a sentar el anticristo. Solo que el anticristo, hermano, lo que va a hacer es, en la plena manifestación, como hemos hablado en los otros estudios, solo se va, hermano, a quitar la careta 3 años y medio. Quiere decir que hay 3 años y medio que se va a mirar como normal. Pero cuando se quite la careta los otros 3 años y medio, ahí sí se va a estar caliente, porque empiezan los juicios en toda la totalidad.
Ahora, hay algo que sorprendió a los judíos y los conmovió cuando Jesús estuvo en medio de ellos, y fue aquella palabra que está en Juan capítulo 2, versículo 19. Eso impactó mucho. Ya va a ver por qué. Dice Juan 2, 19. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Oyó? Esto se refiere a su cuerpo, a su muerte, cuando él, ¿verdad?, se levantó a los 3 días y resucitó. Eso sí, cuando Dios habla, tiene varias dimensiones lo que él dice. ¿Por qué le digo esto? Porque tiene el plano literal y tiene el plano espiritual. O sea, siempre la palabra está escrita en diferentes dimensiones. Por eso uno mira una dimensión, otro mira otra dimensión, otro mira otra. Es como que tiene 7 planos, podríamos ponerlo, porque 7 es el número de Dios, el número espiritual. Entonces, como que a medida que el Espíritu te revela, tú puedes ver en otra dimensión. Lo curioso es que los ingenieros israelitas calculan que en 3 días pueden levantar el templo. ¿Oyes? Ellos dicen que si se capacitan como lo hizo Salomón, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque Salomón lo hizo por secciones. Unos lo hicieron por un lado y otros por otro. Lo tremendo es que ellos ya lo tienen así. También lo tienen por partes. Entonces, cuando ellos reciban la orden, automáticamente solamente lo ensamblan. Y ellos dicen que están capacitados para hacerlo en 3 días. Oiga eso, por favor. Porque actualmente hay un fervor por el templo, en gran manera. Y ya está todo completo. Ahora, hay un judío que hace muchos años escribió un artículo llamando a los líderes del mundo para que se lo lean. Ese artículo que él escribió, él dice que tiene la revelación que puede provocar la paz y la solución entre Israel y los árabes. Aparte dice que no hay necesidad de pelear por querer poner el templo en el domo de la roca de los árabes. Dice que no hay necesidad de eso. Él dice que solo hay que separarlo a los árabes de los judíos, porque dice que a él le reveló el Señor por medio de Ezequiel, porque usted sabe que Ezequiel es uno de los libros que se va a abrir en el último tiempo. Ezequiel está realmente como un poco dormido, no cualquiera toca a Ezequiel, pero Ezequiel es uno de los libros apocalípticos del último tiempo. Y este varón, este judío, dice que a él le reveló Ezequiel 40, en donde hay medidas que es así como se debería de hacer. Se lo leo yo, Ezequiel 42 y versículo 5. Dice 42: en visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual así el sur había una construcción parecida a una ciudad. Versículo 5. Y aquí por el exterior del templo había un muro todo alrededor, y en la mano del hombre había una caña de medir de 6 codos, cada codo de un codo y un palmo menor. Midió el espesor del muro y tenía una caña, y la altura una caña. ¿Oyó? En el versículo 2 había una construcción y un muro alrededor. Mire, este judío dice que deberían hacer un muro al otro lado del muro de los lamentos para terminar con los problemas, porque el muro de los lamentos es donde van los judíos a orar y a estar ahí, hermano, clamando por ese templo. En otras palabras, lo que él quiere decir es que donde está la mezquita de Omar, el domo de la roca, parece que era el atrio de los gentiles. Por eso no es muy importante, dice él. Lo impresionante es que esto concuerda bastante con Apocalipsis 11, en donde dice así, 11, 1 y 2. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo:
levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que están en él, y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán a la ciudad santa por 42 meses. ¿Oyó eso? O sea, para profanarlo, quiere decir eso, por medio del anticristo, 42 meses. Es como dice, no hay ningún problema, solo pongan un muro y al otro lado pongan el templo y ahí resolvemos todos los problemas. Ahora, para que el templo judío sea construido, se necesitan varias cosas, y eso es lo curioso. Número uno, se necesita el lugar. Si es el que está diciendo este judío, ya está. Si no es ese, y para ellos no es ese, van a volar en pedazos el domo de la roca, hermano. O sea, ahí se va a ver una guerra que incluso está profetizada también, una guerra sangrienta en ese lugar donde está el domo de la roca de los árabes. O también el anticristo puede lograr una repartición de tierras, porque el propósito del anticristo es venir y tratar de arreglar todo lo que concierne en ese templo. Ya va a ver por qué. Número dos, se necesita el sacerdocio para oficiar. Eso ya está. Hay una escuela para los que tienen descendencia sacerdotal de Aarón y hay un montón ya listos para oficiar en el templo. Número tres, se necesitan los utensilios. Ya los están terminando todos con todos los detalles, ya están. Usted los puede ver en internet, cómo los están haciendo, cuántos millones vale el candelabro de oro, hermano, impresionante. Todos los detalles bien, hasta las medidas, todo original. Todo lo que usaba el sacerdote, lino fino, todos los colores fueron a traerse de lugares pero extraordinarios. Y no, hermano, usted cuando lo mira es una fábrica construyendo todo eso, pero una cosa impresionante, hermano. Ya terminado, ahora los detalles, teniéndola bien pulida, y uno se asombra y uno se siente que el pecho se siente no sé cómo, hermano. Incluso mire, los vestidos sacerdotales, el efod, o sea, las vestiduras sacerdotales que se ponía sobre los hombros del sumo sacerdote, y ya están puliéndola nada más. Y están tan emocionados emocionados porque todo está listo. Número 4, necesitan el arca del pacto. Unos dicen que ya está y la tienen escondida y lo mantienen en secreto. Hay fotos que la inteligencia israelí reveló. Otros, por supuesto, dicen y que por eso es necesario que quiten el domo de la roca, donde están los árabes o tienen su principal templo, que lo quiten de ahí porque el arca del pacto está justamente enterrado ahí en medio de todo ese templo, y que por eso necesitan volarlo o hacer algo, pero que lo quieren. Claro, aunque sea falso lo que estos han tomado ahí, eso no hay problema, ¿verdad? Aunque ellos quieren el original. Ahora, conseguir todo esto no fue tanto el problema. El problema es por qué no se construía el templo y por qué no había ese despertar económico, espiritual y político. Es que el sacerdote necesita una novilla roja. Una novilla roja para purificar el templo con las cenizas, como se hacía en el Antiguo Testamento. Como dice Números, capítulo 19, versículo 1 y 2, dice así. Después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una novilla alazana sin defecto, que no tenga mancha, y sobre
la cual nunca se haya puesto yugo, ¿oyó? Una vaca alazana, eso significa con pelo rojo, sí, todo rojo. Lo tremendo es que esas vacas las habían matado a todas. Es decir, su especie hace más de 2000 años desapareció. Lo impresionante es que hace varios años, ahí por el año 2009, nació una en Israel. Y está custodiada, pero como usted no puede imaginarse, hermano. ¿Ah? Y varias vacas después empezaron a nacer bermejas rojas o alazanas. Así es como se le describe en la Biblia, bermejas rojas o alazanas. Y ha despertado la urgencia de construir el templo. Claro, se ha descartado algunas vacas rojas por no ser totalmente puras. Eso sí, en Estados Unidos hay un lugar que está custodiado ya y no quieren dar el lugar. Se reportó nacimiento de estas vacas rojas y el Estado judío las ha aprobado y las están importando a Israel con una vigilancia impresionante. Los judíos interpretan estos nacimientos como una señal. ¿Por qué? Porque la institución del templo, el instituto del templo, ya tienen los fondos para la reconstrucción. Todo está listo. Solamente necesitan una señal y ellos creen que la vaca roja es la señal para, hermano, empezar ya con todo para ensamblarlo. Lo tremendo es que a partir de aquí es que se abre el motivo, la puerta para hacer un pacto entre Israel y el anticristo. Ese es el gran motivo del por qué, porque usted sabe que los israelitas son cerrados, más los ortodoxos. Es impresionante. Pero este es el motivo más grande, que tiene que aparecer alguien que les ayude a que eso suceda. A que les ayude, a que les dé una idea, una forma de volar en pedazos, si es posible, hermano, el domo de la roca. Que eso es terrible. Pero esto sucederá porque Daniel capítulo 9, versículo 27 dice así: y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Eso, o sea, 7 años. Ya sabe usted que las semanas en los términos bíblicos son años. Repito, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Oyó? Esto es lo que necesita Israel, un pacto firme para la construcción del templo. Ellos han tenido muchos pactos durante todos estos años, muchos, pero nunca ha sido un pacto firme, siempre se quebranta. Porque no había el motivo, es decir, un pacto de paz que a la final será un engaño, pero va a ser así. Por eso es que estamos esperando pues esto que va a suceder el 30 de junio, ¿verdad? ¿Cómo se va a mover ahí el reloj de Dios? Que va a ser tremendo. Claro, van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante para los judíos que construir el tercer templo de Salomón, para así hacer sus sacrificios al Señor y recibir al Mesías. Ellos están neciados. El Mesías, que en sí será el anticristo, que ayudará a construir el tercer templo con el pacto de paz falso. Porque ese es el punto. Ellos van a construirlo, truene, llueve o relampaguee. Pero ellos, el problema es que esperan a un líder, un Mesías político. Ellos, al quedar con un espíritu de estupor, viendo, un espíritu de estupor es que viendo no se mira y oyendo no se oye. Entonces ellos al quedar con ese espíritu de estupor no vieron la palabra profética, la cual estaba, hermano, diseñada y para que lo vieran. Es decir, o sea que el Señor les decía que primero el Mesías iba a venir montado en una burriquita.
En la palabra profética está escrito en Zacarías que iba a venir montado en una burriquita y luego iba a venir con vara de hierro políticamente, por ponerlo así, porque iba a venir a gobernar la tierra con vara de hierro. Entonces ellos están esperando el que viene en caballo blanco, pero el que viene en caballo blanco en la segunda venida, que es Cristo el verdadero, ya viene pero para hacer juicio, no para construirles el templo. ¿Me entiende? Entonces la gran confusión que quedó fue ahí. Es increíble cuando usted se pone a pensar, y eso es lo que pasa dentro de la iglesia de Cristo. Es increíble porque, hermano, la Biblia lo dice, pero claro, que vendría montado en una burriquita y que, hermano, iba a caminar en medio de Jerusalén y caminó. Y aún le echaron, hermano, mantos y un montón de cosas, recibiendo al rey que venía, pero de repente se les olvidó. Ojalá no se le olvide esto y esté pendiente usted, hermano. Mire, aunque los cálculos no sean exactos, no importa si viene o no viene en estos años. El punto es que nos está alertando el Señor de algo que Él quiere hacer en nuestra vida y del cambio que necesitamos producir personalmente en nuestra vida. Yo creo, y mientras he estado viajando, yo creo que una de las cosas que Él quiere arrancar totalmente de la vida de la iglesia de Cristo, la que va a irse con Él, es ese espíritu de religiosidad. De que el espíritu de religiosidad es no tener a un Cristo vivo, es saber que viene, tener palabra, saber que viene, como el fariseo, como los escribas, como los saduceos, saber que viene, pero no tener la realidad de que en realidad venga. Es decir, muchos saben, tienen el conocimiento que el Señor viene, pero no lo esperan. O sea, no están ardiendo por decir, ay Señor, aparécete, quiero verte, realmente necesito tener una comunión más estrecha, más extrema. Y cuando tú te pones en ese plano, es como que, hermano querido, cuando llega el pecado quiere llegar a ti, tú te das cuenta y lo desechas. Porque te sientes, hermano, pero compungido, te sientes de que realmente quieres honrar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando el enemigo te viene encima y te quiere sacar de la voluntad de Dios o te quiere estropear tus caminos, tú dices, pero no, en el nombre de Jesús yo le sirvo a Dios y no me importa el problema, la circunstancia, lo que esté pasando, Señor, yo te voy a honrar a ti. No importa que el enemigo quiera conducirme al pecado, o mi hermano, mi mujer o mi marido me quiera conducir, no importa, Señor, o que quiera que yo me rebele ante Dios. Jamás lo voy a hacer, Padre, porque yo te amo a ti, yo a ti es el que te sirvo, no me importa que la persecución o lo que venga, Señor, yo quiero servirte a ti. Se acabó la historia y vos empezás a sentir aquello. Entonces el enemigo empieza a menguar, hermano, porque tú tienes la realidad. Porque a veces usted sabe que el hombre hace cosas, hermano, para a veces dañar a las otras personas, porque le hacen cosas. No sé si me explico. Es como decir, este me la va a pagar o esta me la va a pagar haciendo esto. ¿Y qué, hermano? Lo que está haciendo es que le está dando lugar a Satanás para que desobedezca. Sí, claro que sí, entiéndalo. Pero cuando tú tienes una realidad de esperar al Señor, dice, no importa. Señor, yo te quiero honrar a ti. Yo sé que el enemigo me empuja a transgredir tu palabra. El enemigo me empuja que yo desobedezca, pero no lo voy a hacer porque yo te amo a ti. Tú te has revelado a mí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es que la presión la va a sentir fuerte usted en este tiempo final. ¿Por qué? Porque en el final, recuerde que en el final, yo lo pongo así, cuando esté a punto de partirse la torta, muchos se van a ir para atrás. Muchos van a abandonar. Sí, hermano, se lo digo. Muchos van a dejar de sentir aquel fervor espiritual. Y la palabra profética la van a hacer a un lado. Como hoy, usted sabe que el 90% en la iglesia de Cristo en el mundo, el 90% usted va y viaja. Yo que viajo me doy cuenta, la palabra profética es lo que menos está resonando, hermano, digo en un sentido total.
Claro, el anticristo será tan astuto porque para los árabes y su comunidad no hay nada más horrible que remover o destruir el domo de la roca, o sea, el templo de ellos. ¿Por qué le digo esto? Porque es uno de los lugares más sagrados del mundo árabe. Por eso el día que Israel lo quiera tocar, se encenderá una guerra santa como usted no puede imaginar, hermano. Y eso es lo que se está preparando hoy. Por eso el día que Israel lo quiera tocar, se va a encender eso. Eso sí, el día que los judíos reciban una señal, y que ellos dicen que ya con esta vaca, mire, una vaca les dio la señal, hermano. Ellos dicen que el día, están esperando otro toque nada más. El día que reciban una señal de Dios en concreto, lo van a construir, no importa que sea en contra del mundo, ellos solo quieren obedecer y punto. Por eso se paró Benjamín Netanyahu, se paró frente a todos los políticos de Estados Unidos, allí en Estados Unidos, y dijo: miren, si ustedes no nos ayudan y ustedes nos dejan, no importa, nosotros estamos preparados y capacitados para pelear con quien sea, porque Dios está con nosotros. Y aparte dijo: estamos en días proféticos. Wow, cuando dijo eso, hermano, yo me quedé, wow, digo, qué bárbaro. O sea, quiere decir que ellos perciben algo. Por eso, hermano, es que va a ser fácil recibir al anticristo. ¿Por qué? Porque él se lo va a facilitar y ellos lo van a considerar el Mesías. Es que ese es el tremendo engaño. Entonces, esta es una razón suficiente para la creación de un pacto de paz y una base bíblica e histórica. Mire, aparte, el pacto de paz con el anticristo también puede lograr que se consiga la división de tierras entre los palestinos y los judíos. Es decir, llegar a un acuerdo para la relocalización del domo de la roca y la construcción del templo. O sea que el anticristo va a venir a arreglar todas las cosas. Entonces, este pacto podrá pasar después de la invasión destructiva de Gog, considerado Rusia en la Biblia. ¿Por qué? Por lo que dice Ezequiel 38, se lo voy a leer. Y esto es, pero actualmente es tremendo esto, hermano. Dice así el versículo 14 al 15. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así dice el Señor Dios, en aquel día, cuando mi pueblo Israel habite seguro, ¿no lo sabrás tú? Vendrá de tu lugar, de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército. ¿Notó? Vendrá del norte, y al norte de Israel está Rusia. O sea que matemáticamente en el mapa es el único que podemos identificar ahí. Ahora la pregunta sería: ¿por qué Rusia? Primero, porque los vecinos árabes saben que no son rival para Israel. Segundo, desde que Israel se formó como nación, están buscando la forma de sacarlo de esas tierras. Y tercero, los árabes de alrededor no tienen el poder militar, es decir, no tienen el personal preparado para un ataque efectivo contra Israel. Hay miles, millones si quiere, pero no están preparados para hacer un ataque efectivo. Mire, Rusia es el aliado más poderoso de los árabes para evitar la reconstrucción del templo. Por eso es que están unidos como un solo hombre, hermano. Rusia con todos los árabes. Aparte, Rusia tiene el mayor interés por el petróleo y más poder mundial. ¿Por qué le digo esto? Porque Rusia cuenta con más de 55 millones de árabes, la mayoría de los cuales odian a Israel. Eso sí, la escritura también describe que todos, Gog y sus aliados, serán destruidos no por Israel, sino por el poder de Dios.
como sucedió en la guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque el Señor dice que lo llevará a confusión y cada cual se volverá contra su hermano. Oiga eso, por favor. Ezequiel lo dice 38:21 en el último pedacito. Dice, habrá un gran, 38:21 dice, la espada de cada cual se volverá contra su hermano. Oiga. Mire qué tremendo. O sea que habrá confusión, como cuando, ¿se acuerda? Cuando Gedeón fue y destruyó a los malecitas, que entre ellos se mataron, hermano. O sea que así mismo va a pasar según la palabra profética. También el Señor dice el versículo 22 que hará llover piedras, fuego y azufre sobre las tropas. Mire qué tremendo. También hará, dice, que tiemble la tierra en Israel y los hombres tiemblen ante su presencia. Versículo 19 al 20, pero lea todo el capítulo 38 y 39 y va a ver que todo lo que va a suceder en esa guerra. Claro, en algunas partes ahí creo que también puede haber una mezcla de la guerra del Armagedón, pero como están las cosas, esto es tremendo porque va, hermano, a suceder quizás ante nuestros propios ojos, o quizás no estemos. Lo impresionante es que Rusia, según los estudios que han hecho, indican que no tendría el poder económico y militar para poder hacer esta invasión si pasan 10 años más. O sea, si pasan 10 años más, Rusia no puede hacer eso. Entonces, esto indica que para los rusos poder invadir a Israel tendría que ser dentro de los 10 días, dentro de los 10 años. O sea que proféticamente está acorde. Entonces lo profético se cumple ante nuestros propios ojos. Nota importante, estos eventos podrían pasar antes o después del arrebatamiento. O sea que sería bueno que lo viéramos, ¿verdad? Pero para otros no tan bueno, porque va a ser de repente. O sea que el Señor va a arrebatar a su iglesia. Por eso es que está visitando. Nos está visitando. Yo no sé si usted lo siente, hermano, pero yo sí siento que me está visitando el Señor. A mí personalmente, yo lo siento así. Como esto es personal. Entonces, hay cosas que están sucediendo con claridad para aquellos que conocemos un poco la Biblia y sabemos discernir los tiempos de la palabra profética. Yo siento que hay cosas espirituales que se están moviendo en nuestra vida que son exclusivamente para despertar. Lógico, el que debe de despertar, sabemos nosotros que es el ministro, el que da las noticias en la iglesia. Pero también después de dar las noticias en la iglesia, ya va a depender de cada uno de aquellos que están dentro de la iglesia, cómo van a reaccionar sobre eso. Pero mi deber es decirle esto. Es decirle, hermano, cosas con prudencia, con sabiduría, con entendimiento, con sencillez, sin poner temor ni alarde de nada. Porque como le dije en las otras predicaciones anteriores, Dios puede parar el reloj, pero ahora yo veo que esto se pone más caliente y caliente, hermano. Sí, aparte, mire, hoy más que nunca hay un gran movimiento humano, espiritual y económico en Israel para construir el templo. Pero usted no sabe cómo está eso, hermano. Lo tremendo es que la élite judía no reconoce a Jesús como el Mesías que habrá de venir, aunque se le apareció a Kaduri. Kaduri, como hablamos, uno de los rabinos del alto rango, que murió de 108 años, un hombre respetable, un hombre justo y digno para los estudiantes. Un hombre que, hermano querido, en los altos rangos rabínicos es reconocido totalmente. Ha estado con muchas celebridades, ha sido un hombre impresionante. Y para que dure 108 años y en el último año deje una carta escrita que él conoció al Mesías, que habló con el Mesías, que el Mesías se le apareció, que el Mesías habló con él, el verdadero Mesías. Usted sabe que es que un ortodoxo, un judío, un rabino como estos, hermanos, escriba el nombre de Jesús. Es una blasfemia para Israel.
Que ellos no aceptan a Jesús de Nazaret, al que nosotros amamos y reconocemos como Dios. Ellos dicen que ese es un falso, que ese es un impostor. Sin embargo, este hombre dejó escrito y dijo que Jesús, Yeshua, es el Mesías verdadero y que deben de discernir quién es. Al hermano, dice, los que no han oído, pues, fueron mire, han estudiado la letra de Kaduri en todo lo, viendo los científicos a ver si es cierto que no era una mentira, y llegaron a la conclusión que era realmente, hermano querido, la escritura de Kaduri. Sin embargo, muchos sí se han despertado, otros ni les importó. Pero la Biblia es tremenda, hermano. Entonces, lo triste es que ellos siguen esperando al Mesías político, que dicen que Él es el que los va a redimir. Mire, ellos creen religiosamente que la construcción del tercer templo va a permitir que el Mesías acelere su llegada. Dice, si construimos el templo, eso va a permitir que el Mesías acelere su llegada. Otros dicen que el Mesías les va a ayudar a construir el templo. O sea, que necesitan este Mesías que aparezca para que construya el templo con ellos. Lo tremendo es que va a aparecer alguien que quizás es insignificante, claro, con una sabiduría tremenda, pero insignificante para el mundo evangélico. ¿Por qué? Porque no se va a quitar la máscara, y es que eso me tiene impactado a mí. No se va a quitar la máscara a los 3 años y medio primero. O sea, va a pasar desapercibido. Pero cuando pasen los 3 años y medio, olvídese, quita la máscara y dice, aquí se hace como yo digo. Otros judíos dicen que cuando construyan el templo, llegará el Mesías, que ahí llegará y Él va a resolver todos los problemas. Lo tremendo es que todo esto concuerda con lo que dijo Jesús. Jesús dijo estas palabras, capítulo 24 de Mateo, versículo 15 al 16. Dice así, Mateo 24, 15 al 16. Vamos a ver. Dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, escuche, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Oyó? Esto quiere decir que hay pasajes de la Biblia que van a tener un cumplimiento literal, o sea, ocurrirá tal como está escrito. Por eso dice el Señor, como Daniel dijo. ¿Qué es lo que Daniel dijo? Volvamos otra vuelta a Daniel 9:27. Esto fue lo que dijo Daniel. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal sobre el ala de abominaciones. Vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Notó? Esto significa que los días de la tribulación y gran tribulación habrán comenzado. Pero en los últimos 3 años y medio se quitará la máscara y los judíos deben de escaparse de Jerusalén. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque a los 3 años y medio exigirá que se le adore como a Dios, pero a su manera, no como los judíos lo habían planteado, hermano querido, desde un principio. Debe decir, no, qué sacrificio ni qué nada, ahora se quita todo eso, ahora aquí estoy yo y se acabó la historia. Y ahí es donde sale Satanás ya directamente, hermano, lo posee en toda la dimensión al anticristo. Claro, allí los grupos gnósticos que están ayudando a construir el templo se van a regocijar en gran manera. ¿Quiénes son estos grupos gnósticos que están ayudando ahora? Son los masones, las religiones secretas, la nueva era, los Illuminati, y todos, hermano, estos apoyan al anticristo. Esas religiones secretas son las más millonarias y ricas
del mundo actualmente. Son los que mueven países enteros, como Estados Unidos, y como otros países que son los que mandan realmente. Solo que son religiones secretas, diabólicas. Incluso el mismo Vaticano es manejado por los masones. Sí, mire, todos estos grupos son el ala de las abominaciones que entran en el tercer templo. Eso es lo que sentía por el Espíritu cuando dice el ala de las abominaciones. Ahí entran todos ellos. Recuerde, en el tercer templo entra el falso profeta, que dará a luz la religión falsa. O sea, Babilonia dará luz al falso profeta. Porque el falso profeta puede ser cualquiera, o sea que de Babilonia. O aparece un papa por ahí, o resucita, qué sé yo. Porque dice que se asombró Juan cuando vio que estaba saliendo del abismo esa bestia. Algunos piensan así, ¿verdad? Que es alguien que ya es conocido, ¿no? Hasta unos pueden pensar que Judas. Bueno, hay muchas tesis, pero esas son tesis. Pero que va a venir un falso anticristo, un falso profeta también, pues tienen que ir dos a la par, para que formen todo el poderío económico, político y religioso. Son los tres poderes que va a tener el anticristo en sus manos. Entonces, cuando ya tenga todos en sus manos, entonces va a traer destrucción, incluso hasta va a matar al falso profeta. Va a decir que aquí yo soy el que manda y todo va a destruir, hermano. Porque se va a declarar Dios. ¿Por qué? Porque todo esto debe de cumplirse literalmente por la palabra profética. Tiene que cumplirse así y así debe de ser. Entonces va a ser tremendo. Por eso no es casualidad que exista un acuerdo secreto. Fíjese, hay un acuerdo secreto del Vaticano e Israel, y lo hizo Simón Pérez en el pasado, ministro de Relaciones Exteriores. Él dice que para que Israel hicieron ese convenio para que Israel sea el segundo Vaticano. Oiga eso, por favor. O sea que las cosas están tremendas. Entonces, si hay un movimiento de construcción o de construir el tercer templo, la venida del Señor está muy pronta. Eso sí, hoy día es una locura pensar que un templo se construya justo en el Domo de la Roca. ¿Cuántos saben del Domo de la Roca? ¿Verdad? Es imposible decir, en el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, allí está el Domo de la Roca. También esta es una razón de que ese lugar tenga un gran significado profético y histórico para Israel. Ellos quieren ponerlo allí, pero ahí está ese gran monstruo, hermano. Ese gran templo. Claro, también, ¿quién podía pensar que el muro de Berlín iba a caer? ¿Quién iba a pensar? O que la democracia iba a entrar en Rusia y que iba a terminar el comunismo ahí. O que las torres iban a ser derribadas en un día. Nadie pensaba que eso iba a suceder, hermano. Entonces el anticristo va a ser clave para que se construya el tercer templo. ¿Por qué? Porque no solo va a ser para que los judíos sacrifiquen y le adoren a su Dios. No lo va a hacer solo por eso, sino porque él necesita un lugar para desafiar a Dios. ¿Y qué mejor lugar que Israel, donde Dios mismo se reveló en carne a través de Jesucristo? Es que todo está planificado correctamente. Por eso, estemos alertas. ¿Por qué? Porque es una gran señal para la iglesia. Mire, yo como ministro solo estoy alertándolo. La pregunta es, ¿estaremos preparados? O mejor dicho, no es suficiente para que de una vez por todas los tibios de la iglesia crean que es eminente, que el arrebatamiento está a las puertas. Ay, hermano, es tremendo. Está a las puertas. Y hay otros que se atreven a decir cosas tremendas, hermano. Yo sí no me atrevo. Tengo ahí, Dios le va a hablar a uno.
Pero hay cosas que van a suceder en el año 2016. Según unas profecías, tremendo, hermano. Ahí por mayo. Vamos a ver si es cierto, ¿va? Hay un profeta de Dios que dice unas cosas que, hermano, lo ponen a uno, dice, qué bárbaro. Y él dice, yo soy profeta, pero sencillo, ¿no? Y los profetas de la Biblia decían con exactitud lo que iba a pasar. Y este hombre se atreve a poner exactitudes, hermano, de unos eventos apocalípticos para el año 2016, que él dice, si yo soy profeta, y es un hombre, hermano, tremendo que Dios ha levantado en Japón, multimillonario. Él dice, yo pongo mi carrera a lo que le estoy diciendo, a lo que Dios me dijo, con fecha y hora aparte. No es que eso me quede, oye, Dios mío, fecha y hora. Yo ahí la tengo en grande, la fecha y la hora. Y pues vamos a ver si es así. Bueno, Dios habla como está hablando. Pero por esto sí puedo certificar yo lo que le estoy diciendo. Y lo que le he venido diciendo, sí le certifico, hermano, que es pura revelación de Dios que se está dando en este último tiempo. Eso que dice este varón, yo lo respeto con todo el alma y con todo el corazón. Se me hace bastante exagerado, pero no, tampoco uno puede dudar. Yo no es que ponga en tela de juicio eso, pero la seguridad que tiene ese hombre, yo nunca he visto pararse a nadie así de esa manera, hermano. Que te dé hasta los minutos que va a suceder un acontecimiento impresionante. Yo me quedé, digo, Dios mío, qué bárbaro, hay que tener verdaderamente voz de Dios. Aparte le dijeron, mira, es un periodista, sale por la televisión importante de Japón, hermano. Sus colegas y todos los de ahí le dijeron, mira, no seas tan bruto, no seas tan tonto, no te atrevas a poder. Ay, ¿por qué no? Si Dios me habló. Y no es que me habló así, me habló audiblemente. Wow, digo yo. Yo nunca he visto pararse así. Yo me paro con lo que, sí, claro, si Dios me diría a mí, también me pararía innegablemente, me importa un pepino. Por eso lo veo yo con una convicción impresionante. Entonces el hombre alerta también, pero por esto que le estoy hablando, estos mensajes, estos 5 mensajes proféticos que le he soltado, yo estoy convencido delante del Señor que esto, hermano, está caminando, y yo le voy a estar dando noticias, ¿verdad? Conforme a lo que Dios revele, pero téngalo por seguro que Dios se le va a revelar a usted también, hermano, y nos va a ayudar a ver más de cerca todo esto. Claro, lógicamente sabemos que las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, nos dicen claramente que solamente los vencedores de las iglesias van a ser sacados. O sea, poquitos, poquitos. Porque las 7 iglesias de Apocalipsis nos hablan de la totalidad de lo que es la iglesia, ¿verdad? Por eso dice, al vencedor le daré esto, al vencedor le daré lo otro, al vencedor lo sentaré conmigo, al vencedor le daré de comer del maná que esté escondido, al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios. Y al que no venza, si es iglesia, yo lo que he deducido es de que se quede en la tribulación, porque son salvos. Y son salvos que están vestidos de blanco, según Apocalipsis 7. Están vestidos de blanco, o sea que están vestidos de blanco, dice. Esos son salvos, pero la novia no está vestida de blanco solamente. Que eso es lo que marca la diferencia. Eso después véalo en su casa. Los salvos van a estar vestidos de blanco, Apocalipsis 7. Pero la novia dice, Apocalipsis 19, y a ella, así literalmente lo dice, y a ella se le concedió vestirse de lino fino y resplandeciente. A ella, la que se va a casar. O sea que eso es alentador, porque ella es la que está enamorada, pues. Ella es la que sabe que viene el Señor, pero también anhela casarse con el Señor. En cambio, otros solo tienen conocimiento y mejor conocimiento que nosotros. Téngalo por seguro.
Hay gente que tiene mejor conocimiento que nosotros, hermano, pero quizás se va a quedar. Porque no es cuestión de saber, sino de anhelar. Qué bueno es saber y anhelar. Eso es mucho más bonito. Entonces, esto es suficiente para que de una vez por todas estemos alertas más que todo. Aparte, con todo lo que hemos enseñado, estos 5 mensajes proféticos, en cualquier momento nos vamos. Mire, publíquelos, regálelos, no sé qué haga con ellos, pero con eso evangeliza, hermano. Por eso es urgente que le hablemos de Cristo a nuestros seres queridos. Yo siento eso tremendamente y nos animemos los unos a los otros, hermano. He estado sintiendo eso, pero es muy fuerte para mí. Yo he viajado con el auto kilómetros de kilómetros para una ciudad y me he regresado de nuevo para acá. Y después el otro día me he tenido que ir miles de kilómetros, hermano, a avisarle, por lo menos alertarle por lo que está sucediendo. Si no sucede, gloria a Dios, pero por lo menos le dije. Y si sucede, también ya le dije. Yo siento así, siento ese amor. Lo siento muy, sí, hermano, se lo digo así delante del Señor. También el Señor nos ha estado hablando para que rindamos toda área negativa que no nos permite el fluir verdadero del Espíritu Santo en nosotros. Por eso necesitamos que Él se haga faneró, se manifieste y lo podamos ver. Para que cuando venga la parucía, antes de irnos, nos vayamos completos ya. Porque tiene que haber una limpieza, pues. Antes de entrar al lugar santísimo, no puede entrar nada inmundo. O sea, primero te visitan para pagar la carne. Y luego antes del arrebatamiento te hacen la última, porque la última santificación completa la va a hacer Dios. Tú no la puedes hacer ni yo. La va a hacer Dios completamente. ¿Me entiendes? Porque son como 4 santificaciones, ¿verdad? Te santifican cuando te salvan. Luego la santificación es progresiva a medida que vas, ¿no? Y a medida que te das. Y luego va a haber una completa que es para que nos presentemos ante Dios dignamente a través de la sangre de Cristo, la cual nos limpia en toda la dimensión de la palabra. Entonces, yo quiero esa visitación, hermano. De verdad se lo digo. Yo sé que va a cambiar la vida a muchos de la iglesia. Sé que también, hermano, muchos van a criticar, muchos van a decir, como al Señor mismo se lo dijeron, pues. O sea, pero yo diría en mi mente, en mi corazón, Señor, tárdate otro poquito más para que podamos salvar más gente. Pero como la palabra profética es tremenda y es exacta, solo Él tiene la potestad de parar y de cuidar y de guardar a sus ungidos, a su gente. Entonces es el tiempo, hermano, de que podamos testificar por amor a los que amamos, ¿verdad? Y decirles, no importa que se burlen. Yo hasta la familia sin conversa les digo, hermano, aunque no entiendan, pero a saber si Dios por esa semilla, cuando vean los acontecimientos, despierten y se salven. Si es que no entran a la tribulación, porque cuando entra la tribulación nadie se salvará, hermano. Eso sí, póngale la firma. Cuando se vaya a la iglesia de Cristo para arriba, o sea, ya aunque se arrepientan como se arrepientan, ya no va a haber, hermano querido, salvación. En la tribulación ya no hay salvación, sino hay testimonio de que el Cristo de la gloria, el que vino a morir al cruz del Calvario, era el verdadero Mesías. Por eso dice la Biblia, y se predicará el evangelio del reino a todo el mundo como testimonio. Note, ya no como salvación, como testimonio. Es decir, ustedes no quisieron aceptar a y este era el verdadero. Ahora muchos dicen, por supuesto, que ese versículo también es aplicable, o muchos lo han aplicado porque ahora podemos ir a todo el mundo a través del internet, a través de esto, a través de lo otro. Pero en realidad ese versículo, si lo vemos bien, no está hablando exclusivamente para hoy en sí, aunque puede aplicárselo.
por las diferentes dimensiones que uno puede aplicar la palabra. Porque hoy más que nunca se ha evangelizado el mundo, hermano, como nunca antes en la historia. Pero ahí en la tribulación va a ser como testimonio, porque algunos se van a quedar para testimonio, van a ser corderos por predestinación de Dios, como los dos testigos que van a atormentar con su palabra a los moradores de la tierra. Dice. Eso es tremendo. Algún momento vamos a hablar de eso, porque es profético también. Amén. Y amén. Vamos a cerrar los ojos, hermano, y vamos a orar en esta hora para que el Señor tenga misericordia de aquellos que están oyendo en este momento. Usted que está escuchando y nos está viendo. Esta es la palabra profética que el Señor ha dado y que quiere compartir con aquellos que están viendo en este lugar. Por eso le invitamos a usted que quizás no haya recibido a Cristo o que quizás usted no se ha reconciliado con el Señor. Venga, reconcíliese, acepte el Señor, esta es su oportunidad. No estamos hablando disparates o cosas que nos inventamos. Estamos hablando cosas verdaderas que están escritas en la palabra. Su oportunidad está, usted elige. Usted es el que realmente toma la decisión. Si quiere tomarla, solamente debe de decirle al Señor: Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Y Él vendrá a su corazón y entrará ahí y lo hará parte de su familia, para que escape de estos días difíciles que estamos viviendo, y días proféticos comprobados no solamente por el mundo científico, sino por los acontecimientos que se están dando en la tierra en estos últimos tiempos. Hablamos de esta palabra porque la palabra nos autoriza a hablarlo, y de usted depende qué es lo que quiere. Pero en el nombre de Jesús lo bendecimos. Amén y amén.